ustedes se pueden ir guiando por la, a ver. Ahí está, volvemos otra vez que tuvimos un problema con la pantalla. ¿Me escuchan todos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Mire, profe, quería avisarle que yo he activado la grabación de la clase para los compañeros que le hagan falta, que no puedan asistir a la consulta, ¿sabe? Ningún problema, gracias por avisar. No, de Entonces, nada. no hay problema. Les digo que en la medida que cualquier duda que vaya surgiendo de lo que voy hablando, interrumpan sin ningún problema. Vamos a tratar de acotarnos en el horario para terminar a las 19, pero no me molesta para nada que interrumpan, digamos, para salvar dudas del momento, porque el objetivo de esto es que, bueno, ustedes se saquen las dudas y podamos seguir avanzando. El objetivo de este tema fundamentalmente es entender la herramienta matemática que utilizamos para entender digamos, la geometría y los movimientos del robot es bastante sencilla. Lo que pasa es que hay que relacionar esa matemática, que es básicamente álgebra matricial, con lo que podemos imaginar tridimensionalmente o dibujar en un papel para entender qué es lo que va pasando con el robot a medida que las articulaciones se mueven. El tema, ustedes, digamos, podrán notar que está ordenado. A ver, ahí está. Está ordenado en, digamos, en tres partes. Al principio describimos el concepto de posición y orientación, y después, digamos, ingresamos a la parte de transformaciones básicas, y después o sea, transformaciones homogéneas básicas, y después finalmente transformación homogénea compuesta, que es el corolario de este tema. ¿Qué es lo que debemos rescatar o tener presente en esto siempre? Que cuando nos referimos a cualquier objeto físico digamos, en particular en el espacio de trabajo de un robot, lo tenemos que asociar, no sé si se ve el mouse ahí que lo estoy moviendo, lo tenemos que asociar siempre a un sistema de referencia. Ese sistema de referencia no solamente me da la posición que tiene ese objeto, sino que también me permite describir su orientación. Y de esa manera yo puedo comparar las posiciones y orientaciones relativas de cada elemento entre sí, o, por ejemplo, en este caso, el extremo del robot con el objeto, y a su vez tenerlas a todas referenciadas de manera absoluta respecto a un referencial global, que es, digamos, el referencial respecto al cual definimos todas las tareas que vamos a hacer con el robot. Tenemos distintas formas de describir la posición. La más común, la más convencional, es a través de un sistema cartesiano, con coordenadas cartesianas, donde el punto P respecto del referencial A está descrito por tres valores que son las proyecciones de ese punto, sería en los tres ejes cartesianos.
es la más común de todas y es la que habitualmente nosotros usamos. Existen otras formas de describir la posición con coordenadas cilíndricas, donde yo lo que hago es describir, digamos, como si fuera un cilindro, el radio de la base, el ángulo al cual se encuentra ese radio y la altura del cilindro. Ahí en determinadas circunstancias donde hay sensores que utilizan este tipo de coordenadas. Y finalmente, coordenadas esféricas, donde se establece la longitud del vector que identifica ese punto en el espacio y los ángulos de ese vector sobre el plano XY y respecto del plano Z, como se hace habitualmente cuando yo quiero describir un punto en una esfera. La descripción de la orientación, digamos, no voy a entrar en el detalle del desarrollo matemático, pero es lógico pensar de que si el punto P es el mismo en el espacio, pero respecto al referencial O tiene estas coordenadas x sub 0 y sub 0, z sub 0, y respecto al referencial M tiene estas otras coordenadas, x sub m, y sub m y zm, si es el mismo punto, por lo tanto, y no hay ninguna no linealidad entre ellos o ambigüedad entre ellos, ese punto se puede representar o vincular a través de una matriz 3×3, ¿no? Al tratarse de este vector, un vector de dimensión 3×1 y el resultado 3×1, la única opción que me queda es que acá en el medio hay una matriz 3×3. Esa matriz 3×3, esto es un análisis de ecuaciones muy sencillas, es decir, yo lo que hago a este punto P lo proyecto sobre cada uno de los ejes del referencial mundo. Y el punto P lo describo respecto a sus proyecciones en el referencial del objeto, en el referencial O. Con este juego de ecuaciones que obtengo acá y ordenándolo, yo puedo expresar o encontrar esta matriz R 3×3 que me relaciona el vector o las coordenadas del vector del punto, perdón, en el referencial objeto, uy, me fui de pantalla, en el referencial objeto, con las coordenadas del mismo punto, pero en el referencial mundo. Y aquí es, digamos, importante rescatar las propiedades que tiene esta matriz, porque estas propiedades lo que me permiten es darme cuenta, cuando yo estoy describiendo la orientación de un referencial describiendo la rotación, bien digo, la orientación de un referencial respecto de otro, lo que me permite es saber estas propiedades si esa matriz está bien construida. Entonces, lo primero que yo obtengo acá es que la primer columna de la matriz de rotación, yo tengo en la primera columna, sobre la derecha de esa columna, el versor I sub 0, que es el versor I en el referencial del objeto. Y lo que estoy teniendo acá es que al vector I sub 0, como esto es un producto escalar, lo estoy proyectando en cada uno de los versores del referencial mundo. Entonces, la primera propiedad, ¿qué me dice?
a ver que se me perdió el cursor, acá está. La primera propiedad me está diciendo que la primer columna de la matriz, está proyectando el eje rotado, es decir, el eje X0, o el versor del eje X0, me lo está proyectando sobre cada uno de los ejes del sistema mundo, o del sistema de referencia fijo. Si este es el versor I sub 0, y yo le calculo el módulo del versor, por ser un versor, tiene que ser igual a 1. Segunda propiedad. Y como si este es el versor I sub 0 y la segunda columna representa el versor J0, y son perpendiculares entre sí, si yo hago el producto escalar entre las filas, me tiene que dar 0, porque el producto, bien digo, el producto escalar entre las filas me da 0, justamente porque son perpendiculares. El I0 y el J0 son perpendiculares entre sí. Y finalmente, la cuarta propiedad es que si yo vuelvo para atrás, este mismo análisis que hemos realizado acá, pero ahora el dato es el punto P respecto al referencial M, y lo que yo quiero obtener es las coordenadas del punto P respecto al referencial O. Lo que obtengo es que, digamos, la matriz inversa de esta rotación es igual a la matriz traspuesta, lo cual también me facilita a la hora de hacer la operación inversa. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Ninguna, profe, profe. ahora todo bien. Bueno, No, profe. entonces, acá en este tema, lo que nos tiene que quedar claro son la forma que tiene la matriz de rotación y la forma o las propiedades que tiene esa matriz, que, digamos, si las tenemos presentes, nos va a ser mucho más fácil entender los temas siguientes. Bueno, acá en la posición, o en la pose, digamos, yo lo que tengo que hacer es describir no solamente la posición del referencial B respecto del A, sino que también describir su orientación. Cuando yo describo la pose, describo posición y orientación. Y por ahora lo tengo de manera separada. Lo cual, a la hora de operar matemáticamente, es bastante difícil de entender, digamos, ver en una sola operación la traslación, el vector de traslación y el vector de rotación u orientación. Esto es simplemente en el apunte directamente hemos puesto la respuesta de esto. La idea acá es darse cuenta de que cuando hay traslación, solamente la rotación es la identidad, y que cuando hay rotación solamente, la traslación es el vector nulo. Bueno, hasta ahí entendemos todos. La matriz de traslación lo que me permite ver, o lo que me permite entender, el vector, perdón, de traslación, es a qué distancia o en qué lugar se encuentra un referencial cuando yo lo estoy mirando desde otro referencial. Y la matriz de rotación lo que me permite ver es cómo se orientan los vectores de ese referencial que está allá lejano
respecto al referencial que yo lo estoy mirando. Ese sería el concepto. La herramienta me permite también, en una vuelta de tuerca más, trasladarme desde el referencial fijo en el que me encuentro hasta ese referencial móvil. Y lo mismo con la rotación, es decir, me traslado desde mi referencial fijo o mundo a ese referencial objeto que está flotando en el espacio. En 1969 aparece este matemático Forest, que introduce el concepto de coordenadas homogéneas. Y dice que la coordenada homogénea en un espacio n-dimensional es un vector de n más 1 dimensiones, que tiene esta característica que está acá, es decir, el vector p, x y z en el espacio n-dimensional en coordenadas homogéneas es w o omega x, omega y, omega z, y la cuarta componente, omega o w, que es un factor de escala. Esta herramienta fue muy útil, o es muy útil, en computación gráfica. ¿Por qué? Porque me permite visualizar, por decirlo de alguna manera, en la pantalla, que es como si fuera el plano del papel, un objeto en 3 dimensiones y verlo, cambiar su perspectiva aplicando los conceptos de rotación y traslación. Simplemente imaginemos, por ejemplo, cuando yo con una cámara apunto sobre un objeto, yo a ciencia cierta, en la imagen que veo de ese objeto, no estoy viendo o no puedo contemplar las verdaderas dimensiones de ese objeto. Veo las dimensiones que me da el plano de la imagen, que es la pantalla de mi monitor. Cuando yo acerco la cámara hacia ese objeto, el objeto se agranda. Y si yo me alejo con la cámara, el objeto se achica. Bueno, ese es la función que cumple el factor de escala. Agrandar o acercar los objetos en la imagen de acuerdo al movimiento que yo puedo hacer con la cámara. Y el factor de perspectiva simplemente me permite ver ese objeto en distintos tipos de perspectivas. Digamos, si se acuerdan de dibujo técnico, ustedes pueden tener una perspectiva, por ejemplo, caballera o una isométrica, y en este caso, para pasar de una a otra, yo lo que tengo que modificar son los valores de este vector de perspectiva. Como nosotros no estamos trabajando con computación gráfica, nuestro robot se encuentra en un espacio tridimensional real, las medidas que nosotros ponemos de nuestro robot no están afectadas por ninguna escala, es decir, el valor es 1. Las medidas que colocamos son las reales que tiene el robot. Y como justamente nuestro robot digamos, es real, no está en perspectiva, sino que es un robot tridimensional, el factor de perspectiva o el vector de perspectiva es nulo. Vemos acá que esta matriz de, digamos, de transformación homogénea integra la rotación, la traslación, la perspectiva y el escalado. Y aquí abajo colocamos al final, digamos, lo que sería la inversa de esa transformación homogénea, que es bastante sencilla. Es decir, digo, es sencilla no porque se la tenga que aprender de memoria, sino que es sencilla
porque la van a encontrar en cualquier libro y tanto la forma que tiene la matriz de transformación homogénea como su inversa, la pueden tener anotada, digamos, como guía para poder operar rápidamente. No son, digamos, no son herramientas que tengan que aprender de memoria, porque las encuentran en cualquier libro de robótica o de procesamiento de imágenes. Pero fundamentalmente para el caso nuestro, las encuentran en cualquier libro de robótica. Las matrices de transformación homogénea, ¿qué me van a permitir? Me van a permitir posicionar o conocer la posición de un punto P cuyas coordenadas están dadas en el referencial B, me va a permitir conocer las coordenadas de ese punto mediante una transformación homogénea respecto al referencial A. También me va a permitir, si yo a ese punto, o mejor dicho, si ese punto pertenece a un objeto como este prisma, y a ese prisma le colocamos solidario el referencial B, me va a poder identificar o me va a poder indicar la orientación o la postura, la pose que tiene este prisma en el espacio del referencial A. Aunque en el espacio del referencial B, como está solidario, nunca va a cambiar. Entonces, cualquiera sea el movimiento que haga este objeto, va a conservar el punto P sus coordenadas respecto al referencial B, pero en el referencial A va a depender de la transformación homogénea que esté asociada. Me va a permitir, en el gráfico que está de la derecha, poder describir el movimiento que el referencial B o el prisma asociado al referencial B hacen en el espacio tridimensional. Es decir, yo puedo, con una transformación homogénea, describir o llevar ese objeto de un punto a otro en el espacio tridimensional del referencial A. Y lo mismo puedo hacer, pero ahora, digamos, llevándolo desde la posición B a la B' a través de una transformación homogénea de B, o sea, estoy viendo el referencial B' desde el B, porque lo he movido para allá, pero al mismo tiempo puedo ver todo este movimiento desde el referencial A y conocer la posición inicial en la cual se encontraba el objeto y conocer la posición final a la cual llegó, posición y orientación. ¿Me comprenden hasta ahí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, esta transformación homogénea que está acá, que está compuesta por la matriz de rotación que describimos antes y por el vector de traslación que también describimos antes, yo la puedo simplificar más y decir que cualquier movimiento complejo que haga un objeto en el espacio, lo puedo describir con movimientos simples respecto a los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, una traslación compleja, yo la puedo describir como una traslación respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. Y esa traslación la obtengo multiplicando digamos, el vector, digamos, la posición inicial del objeto, multiplicándolo por esa matriz, obtengo la posición final del objeto en el referencial mundo. Es decir, yo
viéndolo acá de esta manera, cualquier punto en el referencial M segunda, lo puedo ver respecto del referencial M, haciendo la traslación en cada correspondiente en cada uno de los ejes coordenados. Acá damos un ejemplo. Básicamente el punto, el punto A en el referencial O tiene estas coordenadas, y yo lo que quiero es trasladarlo desde M, tengo una traslación desde M hasta O que tiene 3 unidades en el eje X, 1 en el eje Y y 2 en el eje Z. Entonces lo que yo hago es aplicar esta transformación de traslación, multiplicarla por el vector A con coordenadas en el referencial O, y lo que obtengo es la posición del vector A respecto al referencial M. Y con la rotación pasa lo mismo. Yo puedo simplificar cualquier orientación en el espacio como un conjunto de orientaciones básicas que se dan respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Cada orientación, es decir, de esa matriz original que teníamos de rotación, ahora lo que nos vamos a quedar es con 3 matrices de rotación, que son las matrices de rotación básicas. Cualquier orientación en el espacio la vamos a obtener aplicando en la secuencia correcta las rotaciones respecto a cada uno de los ejes coordenados. Entonces, esto también es una herramienta que la van a encontrar en cualquier libro, por lo tanto no tienen que sabérsela de memoria, es decir, con que la tengan anotadita en un papel, no es necesario memorizarla, porque en realidad lo que interesa es que aprendan a usar la herramienta, porque después esto no solamente les va a servir para robótica, les sirve para cualquier otra, digamos, otra situación donde estén involucradas transformaciones de traslación y de orientación. Acá vemos un ejemplo, otra vez vemos otro ejemplo, donde el punto P en O tiene estas coordenadas y lo que yo quiero es rotarlo un ángulo alfa, es decir, respecto de X, 30 grados. Entonces lo que yo hago es reemplazo los senos, el seno y coseno, multiplico por la matriz, por el vector, las coordenadas del punto P en el referencial O, y lo que yo estoy obteniendo acá es las coordenadas del punto P visto desde M. ¿Por qué? Porque el referencial O es el que rotó 30 grados respecto de M. Bueno, y ahora vamos, vamos a ver el último tema, que acá, digamos, lo que vamos a presentar es cómo operamos con estas transformaciones. Vieron, no sé si tuvieron la oportunidad, el tiempo para leer el apunte, pero no sé si vieron cuando empezamos con transformaciones compuestas, en el apunte, que ponemos un ejemplo claro donde, digamos, yo puedo tener una traslación y una rotación de un sistema respecto de otro, y no es el mismo resultado si yo primero hago la rotación y después la traslación, que si hago primero la traslación y después la rotación. Eso
ya intuitivamente lo podemos deducir a partir de que el producto entre matrices no es conmutativo y por lo tanto no es el mismo resultado multiplicar primero por la traslación y después por la rotación que viceversa. Lo que sí vamos a describir acá es la receta de cómo utilizarlo. Imaginemos este objeto en el referencial O, que tenemos un punto en este objeto que tiene las coordenadas P en O. Yo a este objeto los tengo suspendido en el aire, por decirlo de alguna manera, en el espacio, y lo que quiero hacer es rotarlo 90 grados respecto de Z. Y acá volvemos en el tiempo con ese ejercicio que vimos en el primer práctico de este tema, donde a muchos se le planteó la duda de respecto, cuando hago la rotación, respecto a quién la hacía, si a ZR o a ZO. Pues, digamos, la idea de ese ejercicio justamente es que ustedes descubrieran que no había o no encajaba lo que ustedes pensaban con lo que los números les estaban dando. Y sucede justamente por esto, porque no es lo mismo rotar respecto al Z del objeto que al Z al Z mundo, en este caso al ZR. Lo primero que yo planteo acá es que para poder hacer la rotación, yo tengo que conocer, o sea, si yo la quiero hacer a la rotación respecto de ZR, yo tengo que conocer respecto del referencial R dónde está el referencial O. Y por lo tanto, me planteo esta traslación que me va desde R hasta O con X y Z. Entonces yo ahora estoy viendo el punto, digamos, el punto P en el referencial O, lo estoy viendo desde el referencial R ahora. Y ahora, una vez que yo tengo el radio, lo que sería el radio, o la distancia desde el referencial R hasta el punto P, ese sería el radio, yo con ese radio puedo ejecutar la rotación. Y la rotación me lleva el punto P que está con coordenadas en el referencial O, me lo lleva a una nueva posición, pero ahora el punto P está en una posición O', porque ya el referencial O quedó acá y el referencial que aparece acá ya es distinto de este referencial, es el referencial O'. Pero el punto P en el referencial O' tiene las mismas coordenadas que el punto P en el referencial O. Y entonces yo puedo componer estas secuencias de traslaciones y rotaciones a partir de reemplazar este valor acá. Y me queda que la posición final del punto P en el referencial R es a partir de que digamos, es el vector, el punto P en el referencial O', por la secuencia de primero primero la traslación y después la rotación. Y lo que observamos acá es que las matrices van premultiplicando a medida que
se van ejecutando las operaciones. Entonces, de acá lo que concluimos es que, se saca como regla, es que cuando yo hago una transformación respecto al sistema fijo o al sistema mundo, las matrices que representan cada operación van premultiplicando al vector o al resultado que voy obteniendo. Entonces, primero hice la traslación, premultiplico, en este caso premultiplico al vector, en la siguiente premultiplico al resultado que obtuve de este primer producto. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Una observación, profe. Sacando de lado esta parte, ahí estaría girando una rotación de menos 90 grados, ¿no? Sí, correcto, correcto. Yo acá me he comido el signo menos. Bien. Es una rotación de menos 90 grados lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo. Lo vamos a anotar, así lo corregimos. En el ejemplo siguiente, que tienen en el apunte, lo que nosotros tenemos es, igual que en el caso recién, conocemos las coordenadas del punto P respecto al objeto, al referencial objeto, y lo que queremos hacer en este ejemplo es que la mano del robot se acerque al objeto para manipularlo. Y la condición que se tiene que dar para que esto sea efectivo es que el origen del referencial H coincida con el del referencial O y que al mismo tiempo los ejes coordenados del referencial H coincidan con los ejes coordenados homónimos del referencial O. Entonces, acá lo que hacemos es, digamos, creo que en el dibujo del libro acá, porque en el slide me quedaba un poco grande, pero creo que en el dibujo del libro está más claro, digamos, pero lo que yo hago es, esa mano la voy a trasladar hasta el referencial de la posición H, hasta llegar a la H', donde los dos referenciales, los orígenes de esos referenciales coinciden, y después lo que voy a hacer es rotar el referencial H' hasta la posición H segunda para que los ejes coordenados coincidan. Pero acá el dato en cuestión digamos, es la posición final que yo tengo del objeto. Es decir, yo lo que conozco es el punto P del objeto, que en ese caso va a ser coincidente con el punto P en el H segunda que está aquí abajo. Entonces, yo lo que hago es deshacer el camino. Entonces yo, para poder pasar del H' al H segunda, lo que tengo que hacer es H segunda, del H' al H segunda, lo que tengo que hacer es una rotación, acá también de menos 90 grados, que me va a permitir ver desde el referencial H', ver el punto PA que está en el referencial H segunda. Pero el referencial H' no tiene nada que ver con la mano. Yo, para poder llegar a la mano, o para poder desandar ese camino, yo lo que tengo que hacer desde el referencial H', o visualizar el referencial H' desde la mano, que es el referencial H. Y eso lo hago con una traslación, es decir, si yo
aplico una traslación que me va a permitir ver el referencial H' desde el H, y voy a poder ver el punto P desde el referencial H. Esto es, básicamente, la analogía es cuando yo tengo que resolver un laberinto, esos que le dan a los niños para resolver en papel, que les dice, tiene una sola salida el laberinto, y ponen un huesito y hay 4 perros y la pregunta es cuál perro es el que llega al hueso. Entonces, la forma más rápida de encontrar la solución es agarrar el hueso e irse para atrás a ver cuál es el perro que está asociado con ese hueso. Y entonces, acá hemos hecho lo mismo, digamos, en vez de salir a buscar desde el referencial H hasta llegar al H', que acá es obvio, digamos, pero imaginemos en una situación más complicada, lo que hago es, sabiendo a dónde tengo que llegar, me voy a buscar el camino sabiendo dónde estoy. Luego, acá tenemos la misma situación, nada más que cuando yo opero, el producto me queda al revés. Y entonces, la regla es la siguiente. Cuando la transformación se realiza sobre el sistema móvil, es decir, sobre la última posición a la cual me trasladé, la transformación que aplico posmultiplica a las transformaciones que ya se han ido ejecutando. Entonces, yo, para ir de la posición H a la H segunda, yo primero me tuve que trasladar. Primero me trasladé, y una vez que me trasladé, después roté. Entonces, perfectamente, primero me traslado, y después, en la posmultiplicación, aparece la rotación. Si comparamos con el ejemplo anterior, las 2 transformaciones que hemos utilizado son las mismas. Nada más que en un caso hemos trabajado todo respecto al referencial fijo, y en otro caso, en este caso, hemos trabajado todo respecto al referencial móvil. Entonces, las transformaciones siguen siendo la misma. Lo que cambia es el orden en el cual se multiplican según el eje o según el referencial respecto al cual estamos haciendo la operación. Pueden concluir de acá también, digamos, del análisis de estos 2 ejemplos, que hay otras operaciones posibles, que hay otras alternativas posibles de operar, pero que siempre van a llegar al mismo resultado final. Entonces, lo importante acá es, nuevamente, no necesito estudiarme las reglas, sino la tengo que tener a la vista para saber cómo voy operando. En la medida que vaya resolviendo los ejercicios, se me queda grabada, pero la regla la voy a obtener en cualquier libro. Lo que debo entender o lo que debo tener en claro es cómo debo operar con esa regla. He tratado de seguir el mismo hilo que está en el apunte. Espero que les haya sido claro toda la explicación que les he dado y que haya contribuido a comprender el apunte y no a generar más dudas sobre esto. ¿Alguna pregunta por acá? Por mi parte, ninguna. Bueno, ¿entienden No, lo que...? profe. ¿Sí? No, profe, no, todo claro. Bueno. Ven que lo que hemos hecho simplemente es aplicar una regla. Lo que vamos a hacer ahora, a continuación, la idea es que veamos los ejercicios en el práctico y vamos a hacer una descripción de cómo deberíamos resolverlo. La idea es que de alguna manera ustedes vayan haciendo esa descripción
para que después ustedes lo puedan pasar en limpio y resolverlo directamente utilizando las operaciones las funciones de MATLAB, que les va a ahorrar el trabajo de tener que multiplicar matrices y les va a ahorrar el trabajo de, en cierta manera, de tener que dibujar también. Denme un minuto que hacemos el cambio. A ver. Bueno. Ahí está el práctico, ¿lo ven? No, profe, no se ve pantalla. No, ¿No se profe, ve? solo ve usted. Bien. Es grave eso. Vamos de vuelta. A ver un segundo. Ahora, Ahora sí, profe, ahora se ve. bien. Bueno, en el práctico hemos puesto yo lo voy haciendo correr al práctico, hemos puesto 4 ejemplos resueltos entre comillas, es decir, hemos puesto cada una de las operaciones y hemos puesto el resultado final al cual debemos llegar. La metodología, acá le hemos dado como dato las 3 matrices que hemos empleado en estos ejemplos para que ya directamente tampoco tengan que calcularlas, simplemente las pueden calcular y comparar los resultados, las construyen ustedes y comparan esa matriz que ustedes construyen con estos resultados que están acá. La idea es que vayan usando la herramienta y teniendo la confianza para, digamos, entender si han resuelto bien la propuesta. En el primer ejemplo, digamos, acá lo que tenemos es la secuencia que vamos a ejecutar desde el referencial fijo, que sería el referencial azul, sobre el referencial móvil, que es el referencial rojo. Digamos, como ayuda, nosotros acá hemos colocado la matriz de identidad. La matriz de identidad lo que me está diciendo es que en un primer momento el referencial móvil y el referencial fijo están en la misma posición, es el punto de partida. Esto, digamos, ¿qué me facilita? Cuando las secuencias de transformación son muy, muy grandes, muy largas, me permite encontrar rápidamente dónde es que comencé a construir la matriz T de transformación. Acá es sencillo porque en este caso la matriz de identidad queda al final de la secuencia, entonces yo me doy cuenta que he ido construyendo desde la derecha hacia la izquierda, he ido construyendo la matriz de transformación. Pero vamos a resolverla para que ustedes, o vamos a explicar cómo fue la solución. Entonces, en la secuencia, la primera operación es una traslación en X respecto del eje X, perdón, de 2 unidades. Esto lo podemos acordar ahora o lo podemos acotar o aclarar en la medida que vaya cada uno usando esta herramienta. Cuando hacemos referencias a X y Z,
nos estamos refiriendo al referencial fijo. Y cuando hacemos referencia a W, estamos haciendo referencia a la última posición del referencial móvil. En este caso, para poder hacer la comunicación más ágil. Entonces, en la secuencia tenemos que primero hago una traslación respecto de X de 2 unidades, una rotación respecto de Z de pi sobre 2, o sea, de 90 grados, y después una traslación respecto del eje Y o Y de 1 unidad. Gráficamente sería esto: desde este punto me traslado, digamos, de la cuadrícula estoy un poquito más adelante, entonces me traslado 2 unidades hasta este punto. Después, con radio esta distancia, lo que hago es la rotación de 90 grados. Y después, sobre el eje Y, vuelvo a hacer una traslación de una unidad más y me vuelvo a alejar más del referencial X y Z. ¿Qué es lo que me interesa acá? Es decir, la secuencia va a ser, como son todas transformaciones respecto al referencial fijo, la primera transformación premultiplica a la matriz de identidad, la siguiente premultiplica al resultado de estas dos, y la tercera también premultiplica al resultado de estas dos. Entonces, este es el producto de matrices que yo tengo que resolver. El resultado final que voy a obtener es este que está acá. En esta matriz yo puedo distinguir las 4 partes que tiene la matriz de transformación homogénea. Es decir, tengo esta primer parte, que es la matriz de rotación, tengo el vector de posición, el factor de escala y el vector de perspectiva. Ven que el resultado final sigue manteniendo que el factor de escala es 1 y el vector de perspectiva es 0. Si por alguna razón esto cambia en el producto, quiere decir, o sea, en este caso que estamos trabajando con vector de perspectiva 0 y con factor de escala 1, si en las operaciones esto cambia, quiere decir que he cometido algún error al operar la matriz. Nos quedamos con la matriz de rotación y la matriz de posición. Si yo analizo las coordenadas del referencial W, las coordenadas del origen de ese referencial son en X 0, en Y 3 unidades y en Z también 0, que son las coordenadas que figuran en la matriz de transformación. Es decir, la matriz de transformación, lo que me está dando el vector de posición es las coordenadas del origen del referencial W respecto del referencial X y Z. Y en la matriz de rotación, yo lo que tengo es, digamos, acá, este que está acá es el vector U o el versor I sub 0, le llamamos el versor I sub 0, está asociado al eje U. Acá tendría el eje U, el eje B y el eje W o el versor del eje W. Y acá lo que tengo es el versor del eje X, el versor del eje Y y la tercera fila es el versor del XZ, del eje Z. Entonces, lo que me está diciendo es que
El versor del eje U tiene sobre el eje X proyección 0. El versor del eje U tiene sobre el eje Y proyección 1. Y el versor del eje U sobre el eje Z tiene proyección 0. Y si yo me fijo acá, el versor del eje U está completamente proyectado o es colineal con el eje Y, que es lo que me está diciendo este vector acá. El eje B, el versor del eje B, que es el que está acá, me representa lo mismo, me está diciendo que el versor del eje B se proyecta sobre el eje X completamente, es decir, con módulo 1, pero que su sentido es contrario, por eso pone un signo negativo acá, es decir, el eje B va en dirección contraria que el eje X. Y en los otros dos ejes la proyección es 0. Si yo me fijo acá, en el dibujo, el eje B, que es este que está acá, el versor, se proyecta totalmente sobre el eje X, pero la orientación que tiene es contraria. Y el eje Z, que es respecto al cual hicimos la rotación, permanece inalterable, es decir, el eje W se proyecta completamente sobre el eje Z. ¿Qué es lo que sucede acá? El eje W se proyecta completamente sobre el eje Z. ¿Está bien? ¿Entienden ahora cuál es el uso que tiene la herramienta como herramienta matemática? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el objetivo de esto es que a futuro ustedes puedan ir prescindiendo del dibujo, o sea, solo se queden con la imaginación de lo que hubiera pasado, y vayan prescindiendo del dibujo y sí puedan interpretar lo que pasa mirando la matriz. Yo, sin conocer cuáles son las operaciones que están involucradas en el medio, si a mí me dan esta matriz, yo rápidamente puedo reconstruir este dibujo. O viceversa, si me dan el dibujo, yo rápidamente puedo construir o reconstruir la matriz. El objetivo acá es que, teniendo la matriz, yo pueda imaginarme cuál es el resultado gráfico que estoy obteniendo. En el ejercicio 2, hemos hecho algo parecido, nada más que, en este caso, la secuencia, ha habido un intercambio en la secuencia. Yo acá tengo traslación en X, rotación en X, traslación en Y, y acá yo he hecho traslación en X, traslación en Y primero y después la rotación en Z. Acá lo que me interesa es valorar digamos, o rescatar la propiedad no conmutativa del producto de matriz. Es decir, no es lo mismo rotar respecto de Z y después trasladar en Y que trasladar en Y y rotar respecto de Z. Acá está el gráfico, es decir, primero hago la traslación en X, después hago la traslación en Y, es decir, me corro un lugar según el eje Y, y cuando hago la rotación en Z, voy a parar bien de lleno al cuadrante, sería el segundo cuadrante del espacio, pero bien de lleno porque quedo metido en ese cuadrante. Si observan acá, cuando hagan la cuenta, observan el resultado. Acá
por ejemplo, yo tengo que en X el origen está en -1 y es correcto. En Y el origen está en 2, lo cual es correcto, y en Z está en 0, lo cual también es correcto. Sin embargo, cuando yo analizo la proyección, acá me dice que el versor del eje U se proyecta de lleno sobre el eje Y. El versor del eje U se proyecta de lleno sobre el eje Y. El versor del eje B se proyecta de lleno sobre el eje X. Este sería el eje B, se proyecta de lleno sobre el eje X. Sin embargo, acá, digamos, yo en el dibujo me doy cuenta que el eje B tiene dirección contraria al eje X, y acá me está diciendo que está en la misma dirección. Entonces, si yo me pongo a analizar, ustedes cuando hagan la cuenta les va a dar bien, por supuesto, pero eso que imagino en el dibujo y que lo vi correcto en el dibujo, numéricamente no me está dando. Y es porque estoy cometiendo un error, intencionalmente, un error al realizar el giro. Y finalmente, el eje W, el versor del eje W se proyecta completamente sobre el eje Z, el versor del eje W se proyecta completamente sobre el eje Z. Las otras propiedades se cumplen igual, es decir, si yo hago el producto, el módulo de este vector, me da 1 para cualquiera de los tres, y si yo hago el producto escalar entre dos vectores, me da 0. En el siguiente ejercicio hemos hecho el mismo planteo que está acá, en el ejercicio 2, pero la última rotación la hacemos respecto de W. Y entonces, la secuencia ¿cómo sería? Traslación en X primero, traslación en Y, y después rotación en W. Entonces, desde la matriz identidad, yo lo que estoy colocando acá primero es la traslación en X, la primera operación. La segunda operación es una traslación en Y, como es respecto al referencial fijo, premultiplica la secuencia que yo ya tengo. Y la tercera, como es respecto al referencial, a la última posición del referencial móvil, lo que hace es posmultiplicar el producto que tengo hasta ese momento. Y vemos que este resultado va a ser distinto de este que obtengo acá. Si vemos, las dos matrices, nada que ver el resultado de una con otra. Una da en X dado positivo, la otra da 1 negativo, en una da 1 en Y, la otra da 2 en Y, es decir, y son las mismas matrices que hemos usado, nada más que la secuencia de operación, o la secuencia sigue siendo muy parecida, nada más que la última operación, en vez de hacerla respecto al eje Z, la hemos hecho respecto al eje W. Entonces, acá tendríamos la traslación en X de 2 unidades, la traslación en Y de 1 unidad, y finalmente cuando hago la traslación en W estoy rotando respecto a la última posición, a la última posición que tenía el eje W. El eje W estaba acá, estoy rotando respecto a esa posición del eje W. Y la matriz solita me describe
el resultado. Me da las coordenadas del origen y me da la proyección de U, V y W sobre X, Y y Z. Y en este caso, hemos hecho algo parecido a que al primer ejercicio, nada más que lo que hemos cambiado ahora es la rotación, en vez de ser respecto de Z, es respecto de W. Y volvemos a tener, en este ejemplo, un resultado que, si ustedes observan, es el mismo resultado que obtuve en el ejercicio 3. Nada más que la secuencia que cambió fue, en vez de rotar respecto al eje Z, roté respecto al eje W. Conclusiones para observar en estos ejercicios. El producto de matrices no es conmutativo, por lo tanto, no es lo mismo primero rotar y después trasladar que primero trasladar y después rotar. ¿Podrá existir algún caso en que sea igual? Sí, pero no siempre tiene que ser así. Y después rescatar el uso de las reglas. Es decir, las tengo anotaditas y con las reglas, cada vez que voy a ir resolviendo cada uno de estos ejercicios, voy aplicando las reglas y comparo el resultado que voy obteniendo con el que yo me imagino que me tendría que dar. Tuvieron problema con las funciones que les pasé de MATLAB para poder graficar. Sí, Profe, profe. una pregunta. O sea, funcionaron bien entonces. Que pregunte el que iba a preguntar. Sí, una pregunta. En la matriz, la que estábamos viendo ahorita, siempre nos va a dar valores, en la parte izquierda siempre nos va a dar valores entre -1 y 1, o tiene sentido valores mayores. No, Y siempre, si yo calculo el módulo, siempre tiene que ser 1 positivo. Y claro, como estamos trabajando con senos y cosenos, siempre el valor máximo que va a tener es 1 y el valor mínimo que va a tener es -1. Si alguno, respecto a esa pregunta, si alguno de estos valores fuera mayor que 1, el módulo, cuando yo le calcule el módulo a ese vector, me va a dar mayor que 1. Y por lo tanto, ya estoy suponiendo que he cometido algún error al hacer el producto de las matrices. ¿Se entiende? sí, sí. Gracias. Todo esto, digamos que son, esto que me han preguntado inclusive, que son reglas prácticas, lo bueno es que las vayan viendo en los ejercicios. La idea del ejercicio es que maduren, digamos, las propiedades que tiene la matriz de rotación, que maduren la relación que existe entre la matriz, el resultado numérico que estoy obteniendo, con el dibujo que me está dando, y si es lo que yo me imaginaba que podía suceder, porque después lo que vamos a, digamos, cuando avancemos en los ejercicios, lo que hacemos es ir, las herramientas son las mismas, van a ser 3 matrices de traslación y 3 de rotación, y las 2 reglas que estamos utilizando de premultiplicación y posmultiplicación van a ser lo mismo. Lo que cambia es el enunciado. ¿Por qué? Porque ahora yo les doy la secuencia. Después ustedes tienen que deducir la secuencia del enunciado, y finalmente
ustedes, en los ejercicios, en los últimos ejercicios, ustedes tienen que elegir la secuencia que van a realizar para resolver el problema. Pero las reglas van a ser la misma. Lo que tienen que madurar es justamente esto de cómo usarlas. En los primeros ejercicios, básicamente lo que se persigue es que ustedes con MATLAB hagan lo mismo que hicimos en estos ejercicios que dimos de ejemplo para familiarizarse con el resultado. Para que vean cómo trabaja la matriz, cómo trabaja la función, qué pasa si cambian el valor, es decir, qué pasa si en vez de hacerlo, por ejemplo, acá respecto de Z, lo hago respecto de W, cambia mucho la matriz, cambia mucho la posición en el resultado final. Bueno, ese tipo de cosas, a modo de juego, podríamos decir, para que ustedes entiendan el uso de la función y la interpretación que tienen que hacer de la matriz de transformación homogénea, viendo el dibujo que les está dando la función. En los dos siguientes ejercicios, en el E y en el F, lo que yo les estoy dando acá es, yo les estoy diciendo acá, por ejemplo, que el extremo del robot tiene una determinada, o tiene asociada una determinada matriz homogénea. Ustedes verán que yo no les he puesto ningún dibujo, nada, o sea, ya acá dejamos de depender de los dibujos. Lo que yo sé es que respecto al referencial mundo, el origen del extremo del robot tiene estas coordenadas, y que la orientación relativa que hay entre los dos referenciales, entre el referencial mundo y el referencial de la mano del robot, me la está dando esta matriz. Es todo lo que sé. Entonces, ahora me está diciendo, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde queda la mano del robot? ¿Dónde va a quedar la mano del robot si, en primer lugar, el extremo del robot sufre una traslación de 5 unidades en X, 10 en Y y 5 en Z? Construyo la matriz de traslación, construyo la transformación homogénea que me va a describir esta traslación, y después dice, y posteriormente hay una rotación de menos 90 grados con respecto al eje Y, expresada ambas transformaciones con respecto al sistema de coordenadas de la base del robot, es decir, el sistema fijo. Entonces, yo construyo la matriz de traslación, construyo la matriz de rotación, y la pregunta es, ¿cómo opero con esto que está acá? Yo tengo la matriz de traslación y la matriz de rotación. ¿Ustedes qué harían? Yo les pregunto así coloquialmente, ¿qué harían con esas dos matrices para operar con esta matriz que está acá? Ahora yo los escucho a ustedes. Ahí deberíamos encontrar la transformación compuesta. Bien, bien. Y entonces, Y la matriz de rotación estaría premultiplicando a la matriz de traslación. la matriz de rotación estaría premultiplicando a la matriz de traslación. Bien. ¿Y qué más? ¿Y dónde quedó el extremo del robot? Me quedó del lado negativo de X, negativo No, más fácil todavía. O sea, yo no quiero que me lo cuenten, digamos, gráficamente, sino
¿Cómo harían las operaciones? Está bien lo que me dijeron. La matriz de rotación premultiplica la matriz de traslación, porque la matriz de traslación es la primera respecto al eje fijo, y la matriz de rotación también respecto a los ejes fijos es la segunda operación. Entonces, primero va el resultado de esta matriz y premultiplicando el resultado de esta matriz. Pero eso me está diciendo qué operaciones hice yo con el extremo del robot, pero el extremo del robot está en este lugar. Y entonces, se sienten los engranajes que crujen. Piensen lo siguiente. Acá no tienen ningún dibujo. La idea es, prescindimos del dibujo. Yo, para llegar a conocer la posición del extremo del robot, ¿qué tuve que hacer? Nos olvidemos de esto que está aquí abajo. Esto no existe. Yo, para saber que el robot estaba en las coordenadas 5, 10, 5, ¿qué tuve que hacer antes? Ajá. Y comparamos la base del robot con el extremo del robot. Bien, y, ahí porque te lo estás imaginando al robot y estás imaginando el extremo y estás diciendo, bueno, está acá. Pero matemáticamente, ¿cómo hiciste para saber o para llegar a la conclusión de que estas eran las coordenadas y estas eran las orientaciones? Aplicaste básicamente los conceptos que hemos venido haciendo hasta ahora, es decir, desde la base del robot tuve que hacer una secuencia de traslaciones y de rotaciones de tal manera de yo poder terminar viendo el extremo del robot desde la base del robot. ¿Está bien? Perfecto. Sí, pero ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí. Ese producto de matrices de traslación y rotación, que desconozco cuál es, lo vamos a colocar entre paréntesis. Y vamos a decir, bueno, yo hice una secuencia de transformaciones que me permiten ir desde la base hasta el extremo del robot. Y lo pongo entre paréntesis. Y sobre esas transformaciones aplico las dos transformaciones que me da a continuación el problema. ¿Está bien? Bien. Entonces, yo a esa secuencia primera de transformaciones que hemos hecho, le obtengo el resultado y sobre esta matriz aplico estas transformaciones. Entonces, esta traslación que se realiza respecto a los ejes del referencial fijo premultiplican a esta matriz, y esta rotación que se hace respecto de menos 90 grados respecto al eje fijo y premultiplica a estas dos matrices que están acá. ¿Entienden el planteo? Ujú. Sí, profe. Sáquense las dudas ahora. Profe, Sí, no sé si se escucha bien. te escucho bajito, pero te escucho. Bien. Entonces ahora, en vez de multiplicar por la matriz identidad, deberíamos utilizar esta matriz T'. Exactamente, porque este es el último punto en el cual nos quedamos con nuestra solución.
y después partimos a hacer una traslación y una rotación. Es como si, Bien. básicamente es como si a ver, es como si yo les doy el problema completo, para ir desde la base hasta el extremo, o sea, qué operaciones tienen que ejecutar hasta llegar al extremo del robot, y después les doy las otras dos operaciones para que hagan la traslación y la rotación. Y entonces ustedes se dividen el problema. Dicen, bueno, yo voy a resolver la primera parte y otro va a resolver la segunda parte. Y después juntamos las soluciones y resolvemos totalmente. Aunque lo estén haciendo por separado, pero en el planteo del problema, algunos de ustedes van a recibir esta matriz ya resuelta y sobre esta matriz van a aplicar las operaciones. Pero ustedes ya saben de dónde viene esta matriz. Viene de resolver una secuencia de transformaciones que se hizo en otro momento. Esas transformaciones ustedes las desconocen, pero que llegaron a este resultado final. Entonces, como dice la compañera, como Ángela, como dice ella, en vez de trabajar con la matriz identidad, porque ahora los dos referenciales no coinciden, está el referencial mundo por un lado y el referencial extremo del robot está por otro lado. Entonces, ¿cuál sería el equivalente a la matriz identidad? En este caso es esta matriz T', que es la que me relaciona esos dos referenciales. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende la idea? Perfecto. Sí, se entiende. Bueno. Ven que ahora, digamos, comienzo a desligarme del dibujo. Ya no es necesario que vaya dibujando las cosas para entenderlas. La idea es que vaya entendiendo el mensaje que me da la matriz que estoy desarrollando. Bueno, el punto F es bastante sencillo. Digamos, acá la idea en este ejercicio es que desde el enunciado ustedes construyan la secuencia. Primero establecen cuál es la secuencia que van a seguir, como está en el apunte. Primero la secuencia, después simbólicamente, tomando la identidad como referencia, esas secuencias cómo se van a ir multiplicando, y finalmente construyendo cada matriz básica, terminan realizando el producto. En el punto G tenemos algo, digamos, un planteo más o menos parecido. Me dice que tengo un vector P que tiene, el vector tiene dos extremos, A y B. Ese vector, cada extremo tiene estas coordenadas. 4, 3, 2, A, y el extremo B, 6, 2, 4. Y me dice, bueno, ahora ese vector lo voy a trasladar 5 unidades a lo largo de X y menos 3 unidades a lo largo de Z. Y la pregunta es, ¿dónde queda el vector ahora? Entonces, nuevamente, ¿cómo lo resolvemos? Los escucho yo a ustedes ahora. Primero, Profe, sí, ¿puede ser que es como que es un vector que está como en el aire? es un vector que está en el aire. Y yo lo estoy mirando Ya, desde el referencial sí. M, desde el referencial mundo. Y tengo que aplicar las traslaciones desde
a los puntos. Bien, bien. Entonces lo que hago es, bueno, obviamente primero construyo las dos transformaciones básicas, la traslación en 5 unidades de X y la traslación de menos 3 unidades en el eje Z. Esas dos transformaciones básicas las multiplico como son respecto al eje X y al XM, o sea, el referencial mundo, y el ZM del referencial mundo, son respecto al eje fijo, a los ejes fijos, digamos, o al referencial fijo. Entonces, a la traslación en X de 5 unidades, la debo premultiplicar por la traslación en Z de menos 3 unidades. ¿Y está bien? Sí. Sí, Y a ese resultado, o ese resultado se lo aplico primero al extremo A y segundo al extremo B. Entonces, primero muevo un extremo, después muevo el otro extremo y esa va a ser la nueva posición que va a tener el vector AB. ¿Cómo puedo verificarlo yo? Y bueno, yo puedo calcularle el módulo al vector, haciendo el, digamos, delta x al cuadrado, es decir, el 6 menos 4 al cuadrado, 2 menos 3 al cuadrado, 4 menos 2 al cuadrado, lo sumo, raíz cuadrada, y ese módulo debería ser el mismo que obtengo con el vector trasladado. Eso significa que resolví bien el ejemplo. ¿Bien? sí. Perfecto. En el ejercicio H, el H y el I es un ejercicio, los dos, son ejercicios simbólicos. Es decir, no tengo números. Acá el objetivo es que ustedes simbólicamente construyan la matriz de transformación y verifiquen el resultado con algún número. ¿Por qué hacemos esto, digamos? Van a ver que cuando resuelvan esto simbólicamente, a diferencia de los otros resultados numéricos, el resultado, la matriz resultante es bastante más grande, justamente por ser simbólica, es mucho más grande que lo que hemos visto hasta ahora. Y cada elemento, cada componente de la matriz o cada elemento de la matriz es el producto de senos por coseno, por la traslación y, digamos, bien elaborado. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos en el tema siguiente con el robot, trabajamos de la misma manera. Y en ese caso, en el caso del robot, tenemos variables simbólicas. ¿Por qué? Porque hay, digamos, cada articulación tiene un movimiento independiente y ese movimiento independiente es asociado a la variable simbólica. Y vamos a ver que cuando resolvamos en el robot, en un robot real o en un ejemplo de robot, vamos a ver que las matrices se hacen bastante complejas. Entonces, la idea es que verifiquen el resultado de estas matrices simbólicas con algún ejemplo real y que puedan, digamos, verificarlo imaginándoselo o dibujándolo en papel. Pero lo importante es que la realimentación sea de ustedes. Es decir, no les estoy pidiendo que me manden el dibujo en el papel, sino que ustedes mismos lo verifiquen con el dibujo, mandándome el resultado de la matriz. Yo lo comparo con el resultado que tengo y listo, yo ya estoy seguro que lo hicieron bien. Perfecto.
Y bueno, y acá vienen, bueno, varios lindos. Bueno, de acá en más, los ejercicios que siguen es usar el criterio de ustedes. O sea, en el ejercicio J, imaginemos que esto es un borrador, este objeto es un borrador, he marcado ahí con un punto negro un punto de ese borrador, y lo que yo quiero es que ustedes establezcan la secuencia, al menos 2 secuencias distintas, ¿eh? No me importa cuántas operaciones tenga que haber en el medio, ustedes las eligen, 2 secuencias distintas para que este paralelepípedo, este prisma, pase de estar en esta posición a estar en esta otra posición. Con el punto, este punto que hemos referenciado negro, tiene que quedar en ese lugar. Ustedes van a hacer las 2 secuencias, ustedes van a construir la matriz de transformación homogénea y ustedes van a verificar el resultado. ¿Cuál es el secreto acá? Si estuviéramos en clase presencial, los dejaría que los resolvieran solo, pero ya que no vamos a tener esa oportunidad, ¿cuál es el secreto? Acá tienen el referencial X y Z, que es el referencial fijo. Ojo, ojo, ¿dónde asignan el referencial móvil? El secreto está dónde asigno el referencial móvil. ¿Está bien? Eso se los dejo como idea flotando para que inclusive entre ustedes mismos lo trabajen y digamos, interactúen entre ustedes si quieren a través del chat de WhatsApp o del mismo chat de Classroom, interactúan entre ustedes y lo van resolviendo y van quedando de acuerdo o discutiendo las posturas, si es que son diferentes, las posturas que van planteando. Es un ejercicio que se presta mucho para discutirlo. ¿Por qué? Porque siempre en toda clase hay tantas soluciones posibles como alumnos presentes. Entonces, acá creo que somos 9 o 10, bueno, acá tenemos 10 soluciones posibles como mínimo. El tema es que estén de acuerdo en esas soluciones y que podamos debatir si quieren, o puedan debatir ustedes si quieren, sobre esa solución. En el ejercicio K, este es un ejercicio perverso, digamos, me decían en otros años. ¿Por qué? Porque cuando se los planteaba, acá también les voy a dar el secreto, el ejercicio dice que tengo que encontrar las matrices de transformación homogénea que me permite ir del referencial 0 al referencial 1, del referencial 1 al referencial 2, del 2 al 3, y así hasta llegar al final. Y después encontrar la matriz de transformación que relaciona el referencial 0 con el referencial 5. Si se ponen a resolver cuáles son las secuencias de operaciones que tienen que hacer para ir del 0 al 1 y después del 1 al 2 y así sucesivamente, es poco probable que lo puedan hacer en el transcurso de la semana que viene. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio?
Ya a esta altura, ustedes ya con todos los ejercicios que hemos visto, ya pueden entender el significado que tiene la matriz de transformación homogénea. Entonces, la idea es que, viendo la relación que hay entre estos dos referenciales, ustedes automáticamente construyan la matriz de transformación homogénea que los está relacionando. Es decir, el vector de posición que relaciona, o sea, la matriz de transformación homogénea que va del referencial 0 al 1, tiene un vector de posición que va a estar dado en función de estas dimensiones, y una transformación o una matriz de rotación que está dada en función de la proyección de estos ejes sobre este referencial. Lo mismo para esta otra, o sea, para conocer la relación que hay entre el referencial 1 y el referencial 2, debo posicionar, construir la matriz de transformación a partir de lo que estoy viendo en el dibujo, que es las coordenadas de este referencial respecto de este, y la orientación de los versores de este referencial respecto de este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Parece fácil? Parece nomás. Bueno, es fácil. Van a ver que cuando les costará el primero, les costará el segundo, y ya después van a andar bastante bien para poder entenderlo. Y en el último, acá hay un error. Esta es una mesa de trabajo. Tenemos un robot, un objeto y la cámara de video. Es todo lo que tengo. Verán que no hay referenciales dibujados ni nada por el estilo. Cada objeto, la base del robot, tiene un referencial, el extremo del robot tiene su referencial, la cámara tiene su referencial y el objeto tiene su referencial. El problema me dice que la cámara puede ver el origen del sistema de coordenadas de la base donde está montado un robot de 6 articulaciones, y puede ver el centro de un objeto, que es el cubo, que es el objeto que va a ser manipulado. En función de los sistemas de coordenadas que se establecen, la cámara, ve al objeto, la cámara ve al objeto con esta transformación homogénea. Es decir, que desde el referencial de la cámara, el objeto está en la coordenada x igual a 1, y igual a 10, z igual a 9, y de acuerdo a los ejes de la cámara, esta es la orientación que tienen los ejes del objeto respecto de la cámara. Y después dice que el origen del sistema de coordenadas de la base del robot, tal cual lo ve la cámara, se expresa con esta matriz de transformación, la T2. Quiere decir que la cámara ve a la base del robot, o ve el referencial que está en la base del robot en las coordenadas -10, 20, 10. El referencial, el sistema de referencia que está asociado a la cámara. Y los ejes en la base del robot se proyectan en los ejes del referencial de la cámara de esta manera que está acá. La pregunta es, ¿cuál es
la posición del centro del cubo respecto al sistema de coordenadas de la base. Les garantizo que es el ejercicio más fácil de todos y el más corto inclusive. La matriz T1, ¿qué es lo que me representa? Profe, pero la cámara no está justo también en el centro de coordenadas de la mesa. Es un dibujo arbitrario. Ah, bien. Es un dibujo arbitrario. Tampoco, imaginemos que esto esté en metros, 10 metros, 20 metros, no hay un robot tan largo, digamos, o la cámara está muy lejos, digamos, de la base del robot, ¿sí? Pero es a modo, el dibujo es ilustrativo nada más. ¿Sí? Empezamos con las pistas. ¿Qué representa la matriz T1? Coloquialmente para ustedes. O sea, sin meternos en el significado de la matriz, sino ¿qué representa? ¿Qué es la relación entre el centro de coordenadas de la cámara y el del centro del objeto? Del objeto. O sea, me está diciendo que es cómo debo trasladarme desde la cámara, digamos, trasladarme y rotar para quedar en la posición del objeto. ¿Está bien? Ya. A ver si me deja dibujar esto. A ver si me deja dibujar. No, esta no me gusta. A ver, vamos con otra. El rulito le deja dibujar libre. ¿Cuál rulí? ¿Este de acá? A ver. Sí. Bien, muchas gracias. La transformación 1 me está diciendo que yo voy, bueno, voy desde, un segundo, vamos a hacer vamos a agregar la flechita. Dame un segundo. No me deja, a ver. Bueno, no me dejó hacer más nada de acá. A ver, para un segundo. Vamos a ver otra vez. Insertar. Vamos a usar esta. Me permite ir, la transformación 1 me permite ir desde acá hasta acá. ¿Está bien? Desde la cámara hasta el objeto. Y la transformación 2 me permite vamos a hacer lo mismo. A ver, para vamos a ver si esta funciona. Me permite ir desde la cámara hasta la base del robot. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y yo, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Conocer
desde la base del robot, o sea, mejor dicho, conocer el objeto desde la base del robot. ¿Mm? En este caso se podría hacer una resta de la matriz de posición. Anda cerca, pero no es la operación, no es resta. Pero anda cerca. La idea, entendí cuál es la idea que estás planteando, pero ya vas a ver. A ver, ubicamos la Facultad de Ingeniería. Sí, Bien. Cada uno de ustedes sabe ir desde la Facultad de Ingeniería hacia el Palomar. No sé si, Brian, ubicas el Palomar donde está el comedor universitario. Sí, voy todos los días. Ah, bien, bien, perfecto, entonces, lo conoces bien. Entonces, para ir de la facultad hasta el comedor universitario, tienen que ir hacia el norte por Urquiza, llegar hasta 25 de mayo, y por 25 de mayo doblar hacia el oeste hasta llegar a Paula Albarracín de Sarmiento, que ahí es donde está el Palomar. ¿Entienden el circuito que hemos hecho? ¿Mm? Sí. Hemos Sí. ido hacia el norte por una calle y después hacia el oeste por otra. E imaginemos que desde la Facultad de Ingeniería tenemos que ir al centro cívico, al edificio del centro cívico. Entonces, desde la Facultad de Ingeniería me voy por Libertador hacia el este. ¿Está bien? Hasta llegar al centro cívico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí. Bien. Sí. Ahora, si yo estoy en el centro cívico y quiero irme hasta el Palomar, ¿qué camino hago? Hago la inversa hasta llegar desde el centro cívico hasta la facultad y de la facultad voy al Palomar. Perfecto. Entonces, yo conozco el camino desde la Facultad de Ingeniería. ¿Ven el dibujo acá? ¿Lo están viendo? Sí, Ven la Facultad de Ingeniería, sé cómo llegar hasta el Palomar. Y desde la Facultad de Ingeniería, sé cómo llegar hasta el centro cívico. Pero ahora yo quiero saber cómo llegar del centro cívico hasta el Palomar. Entonces, a este caminito que lo conozco de acá para allá, lo que tengo que hacer es, no sé si me va a dejar, formato, no me va a dejar, no, sí, a ese caminito que está ahí, lo que tengo que hacer es, ahí me complico, hacerlo al revés al caminito. pero ¿Mm? profe, en la cuarta columna nosotros tenemos la posición de cada objeto respecto de la cámara De la cámara, y son dos vectores, podemos tomar. ¿Por qué no hacemos una recta vector y vamos a tener el vector que une el centro pero con el otro? ¿y cómo haces con las orientaciones? Ah, bueno, ahí dice la distancia o dice la orientación. Bueno, ¿cuál es la posición? Cuando hablamos en términos general, cuando hablamos de posición, es posición y orientación al mismo tiempo. ¿Mm? ¿Está bien? O sea, saber respecto del referencial que está en la base, saber en qué punto está y cómo está orientado el objeto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, señor. Bueno, Sí, sí, señor.
Entonces, lo que tendría que hacer simplemente es a la matriz T2 calcularle su inversa. Su inversa me da este resultado de acá para acá. Y a la matriz T2, o sea, multiplicar la matriz T2 por la matriz T1, o sea, la matriz T2 me permite ir de acá hasta acá, la matriz T1, si la multiplico después, me va a permitir ir de acá hasta acá. ¿Está bien? Y el resultado que me va a dar la posición y la orientación que tiene el referencial del objeto respecto al referencial de la base. ¿Entienden el razonamiento? Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, sí, bueno. O sea, estos conceptos así vistos de esta manera, lo que hacen simplemente es tratar de abrir la cabeza respecto al potencial que tiene la matriz de transformación. De todas maneras, como decía Brian, es una resta y podría ser, o sea, había una operación rara ahí. Ya la matriz resultante no era, o la matriz que utilizábamos como punto de partida, no era, pueden hacer el mismo análisis. Sé que ahora, o sea, todo lo que hemos charlado lo han entendido medianamente bien, es decir, no les ha surgido ninguna duda en el planteo, las que les han surgido las hemos ido resolviendo bastante bien. La idea es que a medida que resuelvan esto, puedan surgirle otras dudas. Bueno, mandan WhatsApp y yo en la medida que pueda les voy respondiendo y sacando las dudas. Perfecto. Bueno, que les quede claro lo siguiente, es decir, de acá no se tienen que estudiar absolutamente nada de memoria. Lo que me interesa es que se den cuenta cómo manejar la herramienta. Si logran, de hecho lo van a lograr, digamos, logrando eso, manejar la herramienta, el tema siguiente, que ya en el capítulo 4 ya empezamos a ver digamos, cómo construimos geométricamente o cómo describimos geométricamente el robot. Para ello utilizamos transformaciones homogéneas. Y entonces, si entendemos bien este tema, entendemos después el tema siguiente. Lo que hacemos es mostrar la herramienta, de dónde viene la herramienta, y tratamos de simplificar su uso. O sea, ustedes ahora se quedan con la matriz de traslación, las 3 matrices de rotación y las 2 reglas de cómo operan de acuerdo a que estemos transformando respecto al referencial fijo o al referencial móvil. Con esa, entendiendo ese manejo de la herramienta, en el tema siguiente lo que hacemos es, utilizando esa herramienta, construimos el robot. Ya no lo construimos geométrico, digamos, en papel dibujándolo. A ver, tomamos un dibujo de referencia, pero lo que hacemos es manejarnos con las matrices de transformaciones. ¿Por qué? Porque matemáticamente vamos a mover el robot con esa matriz de transformación.
Yo cada vez que haga trabajar una articulación, va a haber el referencial que está en el extremo del robot se va a mover respecto a la base, y entonces yo lo que voy a ver es este movimiento de cómo va cambiando la posición del extremo del robot y la orientación del extremo del robot de acuerdo a las articulaciones que yo voy habilitando para mover. Por eso es importante que en esta parte les quede claro cómo funciona la herramienta de transformación homogénea. Para eso es el práctico, digamos, el enunciado es largo, pero a la medida en que vayan trabajando con la función de MATLAB, en el mismo MATLAB ustedes ya ni siquiera es necesario que utilicen la función que yo les he dado, directamente ustedes mismos pueden armarse en un punto M con las matrices de transformación básica y que van usando, y listo, y las van teniendo ahí disponibles para hacer todas las operaciones. Lo único que tienen que agudizar el ingenio y definir el criterio de cómo construyo las secuencias y cómo se van multiplicando entre ellas. El objetivo del práctico es ese, nada más. Si ustedes entendieron acá más o menos cómo funciona, lo que les queda es justamente madurar ese concepto utilizando la herramienta. Vuelvo a repetir, no necesito que se sepan ni las transformaciones ni las reglas de memoria. Las pueden tener escritas. De hecho, ya veremos cómo evaluamos este tema en función de lo que establezca la autoridad universitaria. Pero en el caso particular de esta materia, en los parciales los alumnos tienen las reglas, los alumnos tienen las transformaciones, porque lo que me interesa no es que se las sepan de memoria, sino que las sepan usar bien. Entonces, en eso quiero darle la tranquilidad para que hagan los ejercicios con la libertad suficiente como para focalizarse en lo que tienen que aprender y dejar de lado aquello que van a encontrar en los libros siempre. Bueno, son las 19 ya, hemos cumplido justo con el horario. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto antes, al principio? No duden ¿cómo se llama? En mandar mensajes, en preguntar, por ahí, si me mandan un WhatsApp, a lo mejor, digamos, con esto del aislamiento, digamos, se me satura el WhatsApp, así que estoy tratando de separar los horarios en los que atiendo a los alumnos de los que atiendo otras actividades de la universidad, pero si me mandan un WhatsApp, incluso avisándome de que me han mandado un correo o alguna cosa, yo automáticamente me hago un tiempo y los reviso y les contesto. No se olviden, al igual que las otras actividades anteriores, esto lo pueden discutir entre ustedes, es decir, no solamente las dudas las pueden cruzar conmigo, sino que las pueden cruzar con todo el grupo, digamos, para un poco valorar o darle valor al conocimiento que ustedes van adquiriendo, fundamentalmente porque la duda de uno es la duda de varios, y por ahí la duda de uno contribuye a darle certeza al conocimiento que tiene otro. Entonces, aprovechemos esta disponibilidad de tiempo que tenemos a través de Internet para sacarnos todas las dudas que tengan en el momento que necesiten. Bueno, hasta acá llegamos, y si no hay nada más que consultar, damos por finalizada la clase de hoy. Perfecto, profe. Por mí está bien, profe. Bueno, listo, quedamos entonces. Listo, profe, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por engancharse con esta clase. Ya les terminaré de enviar material que queda de esta clase, que es muy cortito y es conceptual, y ya empezaremos con el tema siguiente, con la misma dinámica. Les enviaré material para que ustedes lean, resuelvan, y tendremos alguna charla a través de la plataforma Jitsi para poder completar
y sacar las dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias a ustedes por participar, que sigan bien. Gracias, profe. Muchas Buenas tardes. gracias, profe. Que ande muy bien. Gracias.